¿Cómo están ustedes? Sean todos bienvenidos y bienvenidas a este segundo conversatorio. Vamos, el desarrollo de la alta dirección en el mundo actual, que organiza el eje de alta dirección de la Comisión de Mujeres de la Cámara Chilena de la Construcción. Estamos muy contentos que ya estén conectados y conectados junto a nosotros. Vamos a abrir espacio para que ustedes puedan preguntar a través del chat que aparece ahí en el Zoom a nuestros invitados. Quiero primero saludar e invitar a este escenario a Carmen Cruz, quien es la líder del eje de alta dirección de la comisión, para que nos cuente brevemente de qué se tratan estos espacios. Este es el segundo encuentro. Son iniciativas súper interesantes para poder conocer experiencias de quienes están en la primera línea en la toma de decisiones estratégicas. Carmen Paz, por favor, adelante. Muchas gracias por acompañarnos y por estar liderando además estos encuentros. Te dejamos acá. Bueno, en el eje alta dirección en el que estamos trabajando, gracias Paola, hemos tratado de abordar en este ciclo de conversatorios los temas que nos parecen que son relevantes para las empresas en el mundo actual, para la alta dirección, para los directorios, considerando todos los desafíos a los que se están viendo enfrentadas las empresas hoy en día. Y es así como hace un mes y medio atrás tuvimos un primer diálogo en el que participamos junto con Max Vicuña, analizando cuáles son las características, las habilidades y las competencias que se tienen que desarrollar tanto en la alta gerencia como en los directorios para poder enfrentar de buena manera los desafíos que hoy entonces estamos atravesando, que tienen que ver con digitalización, con innovación, con medio ambiente, sostenibilidad, con inclusión, con un contexto social y político complejo, etcétera. De esta manera entonces tuvimos ese primer conversatorio o diálogo y ahora vamos a tener la oportunidad de conversar con dos excelentes expositores sobre la importancia de la mirada estratégica en la dirección de las empresas. ¿Cómo se desarrolla esa mirada estratégica y qué es la mirada estratégica? ¿Qué significa saber leer el contexto para tomar buenas decisiones? Decisiones bien informadas y decisiones que finalmente nos lleven a cumplir nuestros objetivos y nuestras metas. ¿Por qué es tan importante el buen gobierno corporativo y la mirada estratégica en el buen gobierno corporativo? ¿Y qué transformaciones se tiene que hacer en las empresas hoy en día, en las empresas constructoras, en las empresas inmobiliarias, en este rubro, para poder enfrentar de buena manera estos desafíos de los que conversábamos en la sesión anterior? Entonces, estos y otros temas son los que van a abordar Pilar Velasco, socia de Extend y con una larga experiencia en la asesoría estratégica de las más importantes empresas en Chile, y con Enrique Besa, que es presidente del directorio de Ingebec, empresa que tiene más de 40 años en el rubro, y que también nos va a contar cuál es su experiencia como empresa, su experiencia personal y cuál es la mirada que tiene de la visión estratégica que hay que tener en estos tiempos. Los dejo entonces con Pilar Velasco para iniciar su presentación. Hola, buenos días. Gracias, Carmen Paz, por tu presentación y gracias por invitarnos a esta jornada de reflexión en torno a un tema que es tan importante para las empresas. Le agradezco mucho a la Cámara de la Construcción estar mirando así estos temas y dando estos espacios de reflexión. Vamos a tratar el tema de lo amplio a lo específico y les agradecería, no sé, el público, si tienen que hacer preguntas, yo no tengo problema en que interrumpan, si no, las hacemos después como sea. Ustedes me dicen. Pero... vamos a hacer esto. Ya. ¿Y eso no cambia? Ya. De una u otra manera, todos somos estratégicos. La pregunta que existe, oye, yo creo que esta persona es estratégica, esta otra persona no, el sentirse como con una especie de don especial, realmente es una falacia. La estrategia es una habilidad que se aprende y se desarrolla. Cuando vemos los niños, saben perfectamente a quién le van a estar pidiendo permiso para ir a algo, si es el papá o la mamá, si tienen que acercar el botecito que se les fue o la pelota, saben cómo mover el agua,
O sea, el pensamiento para lograr objetivos que están un poco más allá y que no son evidentes, está desde la más tierna infancia. Sin embargo, la estrategia no crece con la edad. O sea, hemos visto montones de personas que tienen tremendas to-do list, que están siempre urgidos haciendo cosas, pero no logran diferenciar lo que es urgente de lo que es importante. Entonces empieza a ser más bien un caos que un orden estratégico. Por eso mismo pensamos que lo relevante es desarrollarla y ocupar ciertos criterios para que pueda tener un foco y se pueda avanzar en un orden razonable. Séneca ya decía, coetáneo con Jesucristo, que ningún viento es favorable para el que no sabe a qué puerto se dirige. Y el puerto que se dirige en realidad tiene que ver con entender qué es lo que uno quiere. A nosotros como consultores nos ha pasado muchas veces que llegan empresas con problemas muy serios, están realmente comprometidos, pero llegan a una empresa de comunicaciones. Entonces tú te das cuenta al escucharlo que su problema no es comunicacional, que tiene problemas concretos de gestión que tiene que resolver y que son a veces mucho más difíciles y a veces mucho más fáciles. Y después podemos hablar de comunicaciones. El tema es identificar bien qué es lo que te pasa y cuál es el foco. Vamos a mirar rapidito qué es lo que es estrategia. ¿Qué es una estrategia? Una estrategia es un plan, es una ruta, es un diseño, es un procedimiento, un proceso. En realidad pueden ser todas las anteriores, pero ¿qué es lo que tienen en común? En común tienen que son una decisión de ir hacia un objetivo. Lo digo porque muchas veces te dicen como peyorativamente, no, eso no es una estrategia, es un plan. Bueno, un plan sí es una estrategia, cuando tiene un norte, cuando tiene un punto de partida, un punto de llegada y un objetivo. Y quisiera como desmitificar eso para que le demos dignidad al ejercicio de pensar, de entender contexto y de ponerlo en marcha. Las tácticas son cosas mucho más específicas que se van bajando y que también tienen que estar alineadas estratégicamente. De acuerdo a la RAE, una estrategia es un arte o traza para dirigir un asunto. Es una decisión, o sea, una ruta para orientar, liderar un propósito u objetivo. Eso es lo mismo que estamos diciendo, y lo tiene todo, un plan, un diseño, un proyecto. Y queremos acercarnos a este general chino del siglo V antes de Cristo, que a quien se le atribuye, no creo que lo haya escrito, pero el arte de la guerra. Y él tiene varios conceptos, un libro bien interesante, chiquitito, que ha guiado a generaciones desde hace muchos años en todo el mundo, porque los japoneses también lo ocupan. El arte de la guerra como visión para hacer negocios o para hacer empresas de distinto tipo. Y él decía que la mejor guerra es la que se gana sin pelear. ¿Cómo se puede ganar una guerra sin pelearla? Bueno, Sun Tzu dice básicamente con la preparación, entendiendo todos los componentes que van a estar ahí para no llegar a la guerra a pelear con lo que venga. Y estamos haciendo el escenario del ejemplo de qué veía Sun Tzu. Esa es una guerra moderna. Sun Tzu dice, ¿cuál es la guerra y qué es ganar? O sea, tiene que definir claramente su objetivo. No es eterno, tiene que estar acotado y tener alcance. Dice, ¿cómo es el campo de batalla? Tiene ríos, tiene cerros, es seco, es invierno, es verano, lo conozco, no lo conozco. Tiene que tener mucha información acerca del territorio en que se va a dar. Y dice, ¿cómo es mi ejército y el del enemigo? Sun Tzu dice, mi ejército es un ejército que está disciplinado, que tiene la moral alta, que no tiene hambre, que está muy alineado en lo que tiene que hacer y que cree en eso. O sea, es el ejército de los ucranianos ahora, que jamás se imaginó Putin que iba a tener que enfrentarse a un ejército de verdad cuando parecían un país chico muy fácilmente colonizable. Y por otro lado, ¿cómo es el del enemigo? Es un ejército yihadista lleno de misiones y de convicciones, o son los melenudos y marihuaneros que veíamos en algún momento. ¿Cuáles son las armas mías y las de ellos? ¿Qué tenemos? Pertrechos, armas. Y por último, ¿qué otros involucrados hay?
en geopolítica es sumamente importante. Se imaginó Putin que iba a tener a los países cercanos, a Finlandia, entrando a la OTAN como consecuencia de su ataque a Ucrania. O sea, había algo más que mirar ahí. Y vamos a hacer el mismo ejercicio pensando en la empresa. Yo les tengo un ejemplo muy breve, pero de un cliente que evidentemente me autorizó a hablar, pero para mostrarles cómo se pueden usar estas mismas categorías. El cliente es Huawei Devices, cuando llega a Chile hace unos años atrás. ¿Cuáles eran sus objetivos? Entrar en el mercado chileno, que con sus productos de los devices, los teléfonos. Entonces, él dice, bueno, ¿cómo es el contexto? El contexto es un mercado chico, en un país que habla otro idioma, que tiene sumamente hiper desarrollada la competencia, que la gente está altamente conectada en este tipo de cosas, y que además es un mercado súper interesante para hacer modelos para otros países de América Latina. ¿Cómo es mi equipo, la competencia y sus targets, sus públicos objetivos? El equipo eran chinos, y por lo tanto tenían muy poco comprensión del contexto directamente. Entonces, ¿qué hicieron? Se asociaron con asesores que les hicieron distintas maneras de bajarse y de entender cómo operaba el mercado chileno. ¿Cómo es la competencia? La competencia básicamente era Samsung y Apple, que eran dos marcas tremendamente legitimadas, de altísimo nivel, y que no tenían el prejuicio que tenían con los chinos, que los chinos es malo, los chinos es barato. Entonces, estas marcas ya estaban legitimadas. Y los targets, teníamos una sociedad que es chica en población, pero que está altamente conectada y que estaba queriendo comprar equipos baratos. Entonces, ¿cuáles eran sus armas? Las mejores armas que tenían ellos, la tremenda espalda financiera para poder poner equipos buenos, muy baratos, y abrir el mercado. ¿Y qué argumento ocuparon? ¿Cuál fue su principal arma? Fue Sánchez, el famoso futbolista que estaba en Inglaterra en ese momento, y el niño Maravilla Sánchez, ¿no? Sí, pues, de repente me sorprendí. Bueno, entonces él hizo como el mejor aliado de todos, una persona que viene de abajo, que es, comillas, del mundo de lo barato, pero que tiene acceso a lo mejor. Entonces lograron un posicionamiento muy ajustado a lo que querían. Y los argumentos de los demás eran buenos productos y bastante más alto el precio, pero legitimidad. Y por último, ¿cuáles eran los otros stakeholders? Entonces uno se pone a mirar el contexto y dice, bueno, están las telecomunicaciones, las empresas que son tus principales clientes, están el regulador, está el público, está la gente de las antenas, o sea, hay un montón de actores a los que había que mirar. Este ejercicio solamente para ver que cualquier empresa con cualquier tipo de problema o de desafío puede pasar por esta matriz y construir una primera visión de una estrategia. Les voy a contar este caso, que es bien particular, y quisiera que lo conozcan porque es un poco sorprendente. El proyecto minero Dominga, que hoy día está súper de moda porque ya están empezando a moverse algunas cosas. Originalmente, el proyecto minero Dominga se evaluó o se trató como un proyecto normal, donde se analizan los stakeholders y cuáles son los accionistas, las comunidades locales, las autoridades comunales y regionales, los servicios del sistema de evaluación de impacto ambiental, que pueden ser entre 12, 17 y 20 en distintos casos, que son con el que hay que hacer trabajos que son muy específicos y delimitados. Están los ministros y los subsecretarios, están en relación a esos servicios. Hay otras mineras que están en el entorno, están los gremios, están las ONG sumamente activas, y están las universidades que también tienen grupos sumamente activos trabajando. ¿Qué pasó aquí? Miremos, este es el distrito donde está en la cuarta región, que Andes Iron compró. Andes Iron es la empresa que compró en 2010 a Minería Activa el proyecto Minera Dominga. Y Minería Activa era de la Larraín Vial y Sebastián Piñera. El 2010 Sebastián Piñera estaba asumiendo como presidente de la República. Y se lo vende a sus dueños,
nuevos, que son Carlos Alberto Délano y la familia Garcés Silva. O sea, era un negocio entre conocidos, de fácil hacer. El mineral era de muy alta ley, o sea, es de muy alta ley, incluso tiene otros minerales incluidos, se llama Premium. Y en este distrito que está aquí, Dominga está donde están las marcas rojas, pero acá abajo donde está un poquito más abajo dice el Tofo, ya no es de Dominga. Vamos a ver. El vecino grande que está acá, dueño del Tofo, es la CAP, la Compañía de Acero del Pacífico, que a través de la CMP había tenido todo este distrito bajo su dominio. Era todo el tiempo, era de ellos, hasta hace unos 30 años, no sé, en que por alguna razón Santa Dominga, que se llamaba esta parte específica, quedó como un poco en el abandono porque no tenía buenas prospecciones, había sido muy difícil, y vencieron o caducaron las concesiones. Y entraron unos gringos, después unos australianos, y la cosa quedó más o menos ahí hasta que Minería Activa se interesó y le hicieron nuevos sondajes. ¿Qué pasó? Asumió el gobierno de Piñera en 2010, lo primero que hace es thumbs down a Barrancones, y Barrancones queda exactamente. Entonces, ya era una señal política respecto de actividad minera en ese lugar. Después nombra a Pablo Wagner como su secretario de Minería, que eso va a ser relevante después. Porque en 2015, en el caso Penta, formalizan a Wagner por cohecho en el tema de platas políticas. O sea, estamos viendo puros componentes que son políticos, que son ajenos al proyecto que estábamos viendo, que no tienen nada que ver con la mina ni con el puerto. Y en el 2014, poquito antes que Bachelet asuma el gobierno, la hija de Bachelet compró un terreno en La Higuera. Un terreno chico, una cosa de agrado, pero de alguna manera inhabilitaba a los ministros que venían después, como que estaba haciendo la pega para que el sitio subiera de precio. Entonces, son puros componentes que le meten ruido a un proyecto que pudiera haber sido técnico. Y si seguimos mirando y abrimos el mapa un poco, ¿qué pasa aparte de Totoralillo y del puerto de Dominga? Resulta que 5 kilómetros más cerca de Punta de Choros, en ese mismo momento, la CAP está desarrollando el proyecto de un puerto Cruz Grande, que está a 5 kilómetros más cerca. Cruz Grande entró en 2012 al sistema de evaluación de impacto ambiental y Dominga el 2013. Cruz Grande salió sin problema, porque tuvo muy pocos detractores, tuvo un proceso muy rápido y era independiente, se evaluaba solamente el puerto y no en conjunto con el depósito, porque el depósito no estaba ni cerca de estar avanzado. Por otro lado, si tú miras qué pasó en el contexto, en Twitter, por ejemplo, Oceana, que es la ONG más dedicada al tema ya, publica 33 tweets contra el proyecto de Cruz Grande y 1.700 contra Dominga. O sea, hay una intención distinta, claramente. ¿Cómo algo que está 5 kilómetros más cerca va a tener tanto menos impacto? Sin conocer nada. Uno dice, bueno. Y por otro lado, y 1.700 contra Dominga. Y el senador Girardi, que también era muy activo ambientalmente en ese momento, contra Cruz Grande no dijo nada, pero contra Dominga dijo 41 tweets donde a la gente del CEA los acusaba de criminales ambientales. O sea, de verdad, si tú miras cómo se politizó este tema, tenía demasiadas razones para estar muy complejo. Y por último, tengo que decir que esta estrategia, si lo miramos desde el punto de vista de, bueno, ¿qué más se podía haber hecho? Si, claro, el escenario era re malo. Cuando yo lo miré en ese momento dije, bueno, una estrategia de colaboración. Si hay que hacer un puerto, haces un puerto y no dos. Pero nos pasó el problema chileno del macho alfa. Este es mi puerto, no, este es mi puerto, yo quiero hacer el mío. La CAP no soltó y empezó el estudio de evaluación y hoy día ya está leyendo, ayer en el diario, anteayer en el diario, que estaba haciendo los primeros movimientos. Y por otro lado, el grupo de Délano tampoco quiso ceder y decir, bueno, vámonos al puerto de Cruz Grande y sacamos de ahí mismo. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué tanta insistencia en algo que ya está complicado? ¿Por qué no una en vez de competencia, colaboración? Y nos vamos a mirar que finalmente en el lado del norte, o sea, en un mapa más amplio,
existe un camino, una ruta que se llama Corredor Bioceánico, túnel Agua Negra, que va desde Porto Alegre, que llevaría los minerales, o sea, perdón, los granos del sur de Brasil, los minerales de Argentina, hasta la zona de Coquimbo o donde estaría este posible puerto. ¿Y quién está hoy día? Los chinos están haciendo due diligence por Dominga, y yo me pregunto si es por solo Dominga. ¿Estarán mirando también el túnel? ¿Estarán mirando también a DACAP? No sé. Solamente les quería hacer este diseño estratégico para ver cómo lo leen. Y las preguntas hay que hacérselas siempre porque la realidad cambia constantemente. O sea, si ahí vimos del 2010 al 2018, el escenario fue así y fue así en realidad. Entonces, cuando hay crisis o hay problemas, lo único que no hay son situaciones constantes, siempre son variables. Y los contextos son determinantes, o sea, tampoco podemos pensar que en el gobierno de Bachelet va a ser lo mismo que en el gobierno de Piñera, no podemos pensar que en un entorno de crisis social vaya a ser las mismas necesidades o percepciones de la ciudadanía que en un momento de tranquilidad económica. No podemos pensar que todo sirve para todo. Hay veces que hay que llegar con argumentos muy sencillos y muy simples a ciertos grupos y otras veces que hay que ser más generoso o más arriesgado. El discurso va a depender y la decisión va a depender del contexto. Y eso es lo que yo les quería invitar, a aprender a leer los contextos. Si les digo, si tienen que elegir un palito, ¿cuál elegirían? ¿Cuál elegirían? Ya. Me dicen que el azul. El verde prefiere a otra persona, más ecológico. Entonces vamos a mirar. Depende, po. ¿Con información o sin información? Con información creemos que cualquiera que se nos ocurrió o el que nosotros realmente pensábamos que era el mejor por distintas razones, no corresponde a la realidad que se está dando. ¿Y para qué lo necesito? Porque a lo mejor sí, efectivamente el verde era el mejor, pero lo necesito ¿para qué? Es un tarugo chiquitito. O sea, de verdad, lo que está fuera del problema declarado, siempre es mucho más. Y la información está ahí. O sea, la información depende de la intención y la capacidad de ir a buscarla. Las empresas lamentablemente se preocupan mucho de la viabilidad legal y regulatoria, de quedarse en si el abogado o el equipo jurídico me dijo que todas estas cosas estaban bien, si el plano regulador lo permite, si las condiciones de constructibilidad son esas, entonces yo entro. Yo les invito a que miren mucho más elementos para entender que se puede o no se puede hacer cosas. Yo conozco que la Cámara tiene el Compromiso PRO, hoy día, que es un documento sumamente interesante que permite levantar los warnings en qué cosas hacer y qué cosas mejor revisar. Y valorar todas las opiniones. Una cosa es tener los estudios en profundidad, los trabajos con las comunidades, los trabajos, las encuestas, los estudios, pero hay muchas otras opiniones que también son válidas, y les digo una cosa que he aprendido con los años: no hay enemigo chico. O sea, todo crece hasta la posibilidad de convertirse en una crisis. Y me ha tocado muchas veces, ahora ya un poco menos, pero que me decían, no, pero las redes sociales, no, Twitter, una manga comunista, no me interesa su opinión. Entonces nunca los vamos a convencer. Entonces, ok, yo no discuto que los vayamos o no a convencer, pero sepan que de Twitter salta la tele, y de la tele se constituye en un issue real. Por lo tanto, es importante leer, es importante conocer, y es importante conocer los argumentos y por qué. Y les digo una cosa más. Muchas veces nos encontramos con que los argumentos que están en nuestros detractores son reales, tienen solución y se pueden abordar. Lo que pasa es que con una actitud intransigente o despectiva o negadora, no gana nadie. ¿Cuáles son mira, esto es un ejemplo nomás, cuáles son las preocupaciones a las empresas hoy día, de acuerdo a este estudio de Ernst & Young, que salió hace un mes y medio. La verdad es que no veo nada de aquí, pero los 5 primeros puntos
son los problemas políticos, implicaciones del proceso constituyente, la inestabilidad, lo que pueda pasar en términos políticos y sociales. Y la primera cosa que el alza del costo y del precio de los insumos está real en el número 5. Eso no era así hace 10 años. Hace 10 años las cosas eran mucho más de mercado, de la sociedad, de cómo evolucionaba, pero se ha ido moviendo y hoy día hacerse el leso con eso es un mal negocio. Miramos este ejemplo, ¿tiene sentido plantearse un objetivo maximalista? Esta otra manera, o sea, otra mirada del mismo problema. El metro de Santiago se construyó entre el gobierno de Montalva, Allende y Pinochet, y todos siguieron con el proyecto, a pesar de todas las suspicacias. ¿Por qué? Porque era un proyecto del Estado, un proyecto público de largo plazo. Pero no es la misma suerte que sufrieron, por ejemplo, Freirina, donde Agrosuper le alegaban que hacía puras cosas chicas y que estaba eludiendo los estudios de impacto ambiental grande, entonces decidieron hacer la planta entera en Huasco y duplicar lo que tenían en la sexta región. ¿Y qué les pasó? Que con un año malo de precios, de recesión, hubo que dejar el proyecto suspendido. Al año siguiente, cuando vuelven, había cambiado el escenario y también habían pasado problemas que habían deteriorado ciertas condiciones de los equipamientos. Entonces tuvieron una crisis real, dolorosísima, de olores, de perjuicio a la comunidad, donde todo el trabajo bien hecho que se había hecho al principio, de verdad concienzudo, de hablar con todo el mundo, de hacerlos partícipes, de contratar trabajadores de ahí, o sea, todo lo que ustedes crean que se podía haber hecho en Freirina, se hizo. Pero lo que no se hizo fue adivinar que iba a cambiar de esa manera el escenario y de que iban a tener una crisis tan invasiva como son los olores permanentes y que no tienen solución rápida. Hoy día Agrosuper no proyecta ninguna cosa que sea muy grande, que no sea bien recibida por el vecindario, que no sea bien entendida y que sea riesgo. ¿Por qué? Porque grandes inversiones son grandes riesgos y grandes pérdidas. Lo mismo le pasó a Hidroaicén, nosotros estábamos todos convencidos que si no se aprobaba Hidroaicén nos íbamos a quedar en blackout, que estábamos en el borde de un blackout, y resulta que no pasó nada. Los chiquititos que decían que hay unas energías renovables y los mirábamos como hippies, la verdad es que tenían razón, después llegó Enel, y hace varios años, ya 10 años, con el discurso de las renovables no convencionales que tenía Enel Green Power. Hoy día ya escuchamos al gerente general de Colbún diciendo que también están ellos entrando en el hidrógeno verde. O sea, un cambio de paradigma desde las megacentrales que son de altísimo, intensivo consumo de capital a cosas más chicas que rinden más rápido y que son menos graves de perder. Las preguntas para hacerse la estrategia son bien claras. ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cuál es mi contexto hoy día? ¿Y qué quiero lograr? ¿Es en este contexto posible lo que quiero lograr o no? O sea, el contexto tiene que determinar mi objetivo, porque yo puedo ser muy voluntarioso, pero si el contexto no está, entonces estoy haciendo un suicidio. Y segundo, ver si está en la ruta. ¿Cuáles son los caminos posibles? Es posible que yo no esté en la ruta de lo que estoy haciendo. Y quiero ser una empresa amigable con la comunidad, pero estoy haciendo una mega cosa sin tener las condiciones o contaminante o no sé. Todas esas variables. ¿Tengo que llegar yo directamente a la comunidad a decirle cosas o no me van a creer? No me conviene más llegar a través del líder local primero, que escuche mi mensaje para que se lo pase a los otros. O sea, la estrategia para resolver ese tipo de problemas es mucho más importante que la pura voluntad. Es necesario tener el fine tuning. Y eso hay que saber usarlo. Me voy rápido con esto porque ya es un orden de cosas. La planificación estratégica entonces se construye desde el escenario real y desde lo más amplio. De acuerdo a John Doerr, da estas pistas que sirven harto, por eso se las puse. Tiene que ser específica, medible, lograble, realista en cuanto a recursos y a personas y oportuna. O sea, la estrategia no puede ser una bola, tiene que tener cosas muy concretas. Y si lo miramos así, se define el propósito, para qué quiero hacer lo que quiero hacer, y ajusto el objetivo, qué quiero lograr.
de acuerdo a mi contexto y a mi propósito. Después establecen objetivos específicos que no tienen que ser cosas geniales y loquísimas, sino que alcanzables, pero desafiantes. Tampoco se trata de hacer lo que se hace como siempre, porque no logra innovación ni mejora. Se identifican metas e hitos intermedios, y después tácticas concretas, recursos y responsables. Con esta línea nomás, yo los invito a mirar cualquiera es un negocio, cualquier desafío, y va a quedar ordenadito el camino que tienen que darse. Hay que revisar las tácticas y su ejecución. Hay ejecuciones que de verdad no dejan sentarse. Y lo creativo tampoco es inventar la rueda, quería decirles eso. Es ocupar las mejores posibilidades, ocupar las cosas que están para hacerlo mejor. Sobre todo hoy día en un mundo donde tenemos que reutilizar y tenemos que sacarle mejor partido a lo que hay. El liderazgo estratégico es fundamental, que las personas que estén liderando los proyectos sean las personas idóneas, y no el que siempre fue el mejor o el que más manda, sino que el que es capaz de hacer que la estrategia sea de todos, que sea una estrategia de equipo. Y por último les quiero contar este caso cortito. No sé si ustedes conocen la famosa historia de la Villa San Luis, en Las Condes, donde está todo Nueva Las Condes, el edificio que vienen desarrollándose de proyectos desde allá, y quedaba este pedacito, la última pata. En los últimos años compraron todos los edificios, incluido esto, y en el 2017, entre gallo y medianoche, porque en verdad fue lo más rápido que he visto en nombrar una declaratoria de memoria, el Consejo Monumento declaró patrimonial ese edificio, que eran los dos últimos del bloque 18, o sea, el lote 18, el bloque 14 y 15, donde habían vivido las familias que fueron expulsadas entre el año 73 y el año 78, en camiones militares, sacados como ganado, la verdad. Y con mucho sufrimiento para la gente que estaba ahí, que algunos tenían todos sus papeles al día, otros no, porque no se habían alcanzado a recibir los proyectos porque vino el golpe justo en ese minuto. ¿Qué pasó? La primera reacción de la constructora evidentemente fue defenderse legalmente, recursos de protección y todo, porque la obligación es defenderte, y como a tus accionistas tienes que responderle así. Pero al poco rato se dieron cuenta que en verdad ese camino no iba a ninguna parte, que una declaratoria ya no se reversa, y que el campo de batalla se llamaba Consejo de Monumentos Nacionales, que también, si tú lo analizas bien, tenía un corte, a pesar de ser el gobierno de Piñera, una clara orientación de izquierda en todos los miembros del Consejo. Entonces, la identidad con las pobladoras era mucho más grande que lo que pudiera generar razón el Estado de Derecho, el decir, este terreno se lo compramos al Estado, porque era del Estado, y el Estado me lo quita al par de años, poniéndolo como terreno protegido. Afecto. Entonces, ¿qué pasó? Esta primera estrategia legal no funcionó. Segunda fue, busquemos la manera de poner una placa en el suelo y hacer una zona de memoria donde la gente pueda ir y recordar. Y resulta que las señoras tampoco querían eso. Ellas habían logrado la declaratoria de estos dos bloques como patrimonio. Entonces, nosotros teníamos puras informaciones medias enredadas, que esto en realidad era un falso histórico, decían algunos consejeros, o no. Avanzando un poco nos dimos cuenta que siempre estaba el mismo interlocutor, que era un tipo muy conflictivo, que de verdad echaba a perder cualquier reunión y que alargaba por 2 años conversaciones que podrían haberse resuelto. ¿Y qué hicimos? Buscamos el acuerdo, llegar a la señora y relacionarnos con la señora y conocerla. Y no fue fácil porque teníamos bloqueado todos los pasos. Pero con un poco de cariño y de empatía, que uno también la había visto, porque yo me acordaba del momento en que fueron expulsados, y eso les hizo mucho sentido a ellas, que ser vistas, logramos hacer el puente, y que los ejecutivos de la inmobiliaria las pudieran conocer en persona y las trataran de señora Antonieta, señora Gladys. Ellas vieron como otra cosa, ya no eran los ejecutivos que estaban en la guerra en el Consejo de Monumentos, sino que eran unos seres humanos que estaban dispuestos a escucharla. Logramos, todavía estamos siempre, no hay enemigo chico, como decía yo, el personaje que era el más conflictivo de la fundación, sigue ahí intentando entorpecer, pero ya está bastante afuera, las señoras ya le restaron la confianza y están hablando con nosotros. Entonces estamos hablando de una estrategia legal versus una relacional. Y hoy día tenemos una de las señoras
vivió en el departamento que está ahí, en el segundo piso, y esa había sido su casa. La recuperación que se haga de eso va a ser algo real. El museo de memoria que se haga ahí va a ser importante porque los propios inversionistas consideran que en realidad eso es mejor que se sepa, que se vive y se dijera. Si los países que recuerdan y procesan, avanzan. Si no, nos quedamos permanentemente enganchados. El tema todavía no está resuelto, estamos trabajando, esperamos que el próximo año tengamos este museo memorial. Hay hartos inconvenientes y cosas que seguir manejando, pero las señoras están felices, están confiadas, y nosotros creemos que de verdad en todos los problemas, incluido en este, que era tan polarizadamente distinto, existe una posibilidad porque las personas quieren en general que les vaya bien a todos. Así que esa es mi invitación a la Cámara a enfrentar los problemas con esta mirada y encontrar salidas que vayan hacia lo relacional, el comprender, el escuchar al otro, que en general no quiere abusar, quiere que le vaya bien. Gracias. La presentación de Pilar Velasco. Pilar, como nos contaba Carmen Paz, es fundadora, es socia de Extend, una de las empresas dedicadas a la comunicación estratégica más connotadas en nuestro país. Ahora quiero invitar a que pase también a hacer su presentación Enrique Besa. Enrique es presidente de INGEVEC, y le ha tocado liderar un proceso transformador, importante y altamente valorado además por todos los colaboradores, así que creo que va a ser muy relevante y sobre todo muy motivador escuchar lo que está pasando, porque me decía Enrique que esto está aún ocurriendo en INGEVEC. Muchas gracias, Enrique. Adelante. Bueno, muy buenos días. Primero que todo, quiero agradecer a Carmen Paz por invitarme junto a la Cámara de la Construcción. Y además, ¿no es cierto?, darnos la oportunidad de presentar en esta conversación algunas ideas, ¿no es cierto?, y así poder, ¿no es cierto?, avanzar en el desarrollo estratégico de nuestra empresa. Hoy en día vivimos en un mundo muy difícil y cambiante. Y por lo tanto tenemos que tener, ¿no es cierto?, un camino para los nuevos desafíos y oportunidades que se nos presentan. Ante eso, nuestra empresa tomó este desafío y desarrolló un nuevo plan estratégico, y también está, ¿no es cierto?, haciendo una reingeniería a los procesos y a su vez, ¿no es cierto?, un cambio organizacional. Y por eso quiero contarle en qué estamos. Bueno, como explicó la Pilar, ¿no es cierto?, en primer lugar, nosotros armamos este plan estratégico, y los elementos, ¿no es cierto?, son, bueno, tener un propósito. ¿Para qué hoy día, no es cierto? ¿Cuál es la razón de ser de la empresa? Es importante. Es para qué nos levantamos todos los días. Hoy día, y ante eso, ¿no es cierto?, hay un segundo punto que es el contexto. ¿Cuál es la situación en que estamos enfrentados? También tenemos la situación actual. ¿Cuál es el diagnóstico de lo que nos está pasando? ¿Qué está pasando en la empresa? Y con el fin de llegar, ¿no es cierto?, al norte, que es la visión. Y para eso, ¿no es cierto?, están las estrategias, que son, ¿no es cierto?, parte, digamos, algunas cosas que ha planteado, ¿no es cierto?, la Pilar. Acciones necesarias para que la visión, para lograr la visión y mantener una ventaja competitiva. ¿Cuál es
misión o propósito de la constructora Ingebec. Es construir proyectos para el desarrollo y bienestar de la sociedad con vocación de excelencia y sostenibilidad. Este propósito lo ha desarrollado nuestra organización. No proviene del directorio, ha nacido, ¿no es cierto?, de la propia organización. ¿Cuál es el contexto que estamos viviendo hoy día? Tenemos escasez de talento por baja de atracción en el rubro, en esta industria de la construcción. La verdad es que hoy día nos cuesta mucho encontrar personas, ¿no es cierto?, que les guste trabajar en la construcción. Y existen quizás otros rubros que tienen mayor atractivo, y eso es una tarea importante de poder lograr. Hoy día tenemos alza de los costos de los materiales que hacen bastante difícil, ¿no es cierto?, poder lograr precios más económicos para que la gente pueda disponer de viviendas y de proyectos. Mayores exigencias demandante y cliente, eso a lo largo de los años ha ido aumentando fuertemente. Y bueno, son nuestro contexto. Nuevos estándares de sostenibilidad en comunidades y el medio ambiente. Hoy día, ¿no es cierto?, es un tema importante, como lo explicó la Pilar. Es decir, hoy día es necesario adelantarse a los hechos, ¿no es cierto?, cuando hay algún problema, buscar formas no solamente judiciales, sino que también, ¿no es cierto?, llegar a las comunidades, buscar aliados. También, ¿no es cierto?, bueno, la incertidumbre política y económica afectan evidentemente al contexto. Los cambios legislativos y reducción de la certeza jurídica. Ya las cosas, ¿no es cierto?, han ido variando y por lo tanto son elementos que hay que tomar en consideración. Otro punto muy importante es el estancamiento de la productividad y aparición de nuevos métodos constructivos, como la estandarización y la prefabricación. La Cámara de Construcción hace poco tiempo, desarrolló un gran estudio respecto a la productividad de la industria. Y la verdad es que salió muy mal. Es decir, nuestra industria comparativamente con otras industrias ¿no es cierto?, está atrasada, no avanza. Y ese es un punto que hay que darle una importancia enorme. Bueno, y también ajuste y redistribución de la inversión pública y privada en ciclo de baja. Esos son nuestro actual, ¿no es cierto?, contexto que nosotros visualizamos y por lo tanto es donde tenemos que trabajar. Para eso desarrollamos un trabajo participativo de nuestra organización. Se hicieron más de 70 entrevistas, 50 reuniones de trabajo, 5 talleres con equipo ejecutivo, un offsite con 30 líderes de Ingebec. La co-construcción es clave para generar la mejor estrategia y facilitar su implementación. La realidad es que, ¿no es cierto?, hacer cambios y tener una estrategia, esa debe nacer de la organización. No funciona una estrategia diseñada por el directorio y que se impone hacia la organización. ¿Por qué no funciona? La realidad es que tiene que provenir de la propia organización, que son los expertos que al final, ¿no es cierto?, saben lo que está pasando, son los que están en el mundo real, ¿no es cierto?, están diariamente, ¿no es cierto?, sufriendo las consecuencias del contexto en que viven. Por lo tanto, ellos son los más expertos en establecer la estrategia. Nuestra empresa, a lo largo de los años, tiene una visión de ser sostenible, una empresa sostenible. Para ello, ¿no es cierto?, a lo largo de los años, inicialmente dedicamos a la edificación y en el tiempo, ¿no es cierto?, hemos ido creciendo, incorporando muchos, ¿no es cierto?, talentos en la empresa,
que han, ¿no es cierto?, logrado hacernos avanzar. En el tiempo participamos en el negocio inmobiliario. En el año 2012 nos abrimos a la bolsa, y que fue una muy buena oportunidad de crecimiento. Nos obligó a cambiar nuestros estándares de información. Hoy día los inversionistas conocen muy bien el rubro de la construcción, son expertos. Y por lo tanto, hay que tener respuestas permanentes hacia ellos, y buenas explicaciones, explicarles los riesgos que estamos viviendo, los resultados, y eso, ¿no es cierto?, ayuda a que la empresa exista confianza hacia la empresa, ¿no es cierto?, y poder seguir, ¿no es cierto?, participando en nuevos proyectos. Después de eso, ¿no es cierto?, en estos años hemos avanzado en otros proyectos como renta residencial, en multifamily, también en hoteles, y hoy día nos encontramos, ¿no es cierto?, en generar el INGEBEC 3.0, que es una avanzada en el campo de la sostenibilidad. Y para eso, ¿no es cierto?, bueno, nos hemos asesorado con empresas que nos ayudan a hacer eso, y junto con la organización. Y con el fin de llegar a ser una empresa sostenible en el futuro. Bueno, ¿qué es para el INGEBEC ser una empresa sostenible? Bueno, con los colaboradores y familias, ser el mejor lugar para trabajar, con colaboradores felices, donde cada uno se sienta parte, que vea una oportunidad de desarrollo, prosperidad, crecimiento, vivir en tener un ambiente agradable, seguro, donde puedan crecer, donde puedan desarrollarse. Con nuestros subcontratistas, proveedores y asesores, que sean unos partners. La verdad es que tenemos que para poder, ¿no es cierto?, avanzar, tenemos que avanzar con nuestros, son socios al final. Tenemos que darle la oportunidad de que crezcan y a su vez, ¿no es cierto?, cumplirnos entre todos, ¿no es cierto?, ellos y nosotros, con todos los acuerdos. Con los mandantes y clientes, ¿no es cierto?, nosotros queremos que nos sigan contratando y por lo tanto tenemos que, ¿no es cierto?, tener socios de largo plazo, en la cual, ¿no es cierto?, le entreguemos un producto de calidad y también, ¿no es cierto?, cumplir los plazos. Y con nuestros compradores finales, ¿no es cierto?, ellos, ¿no es cierto?, quieren tener una vivienda de calidad, con buena postventa, oportuna, y también, ¿no es cierto?, a un precio competitivo. Con los vecinos, entornos y servicios públicos, ¿no es cierto?, bueno, que ellos, ¿no es cierto?, nos tenemos que posicionar con alguien cercano, anticiparnos a sus problemas, y por lo tanto, ¿no es cierto?, cuidar el medio ambiente. Eso es una responsabilidad que tenemos que ir haciendo cada vez más nuestra. Respecto a los inversionistas, accionistas, necesito tener una empresa sostenible para los próximos años y tener, ¿no es cierto?, mejores resultados, buena información y veraz, oportuna. ¿Y cuáles son los ejes estratégicos de INGEBEC Constructora? La primera es tener una propuesta de valor distintiva para cada uno de estos stakeholders que mencioné anteriormente, es decir, a nuestros clientes, a nuestros colaboradores, nuestros subcontratistas, comunidades, inversionistas. Para cada uno de ellos tenemos que tener un plan específico. ¿Cómo cada uno de ellos, ¿no es cierto?, puede ser, podemos lograr, ¿no es cierto?, que ellos puedan, ¿no es cierto?, estar contentos con nosotros, en un ambiente agradable, nuestros colaboradores, es decir, para cada uno tiene que haber una tarea concreta para lograr eso. Otro punto es que nosotros queremos transformar digitalmente la organización, apalancándonos, por ejemplo, con herramientas BIM, nuevos
métodos, ¿no es cierto?, digitales. Es decir, esa parte es sumamente importante. Es decir, esto es una empresa, las empresas tienen que ir avanzando rápidamente en esto. No, estamos atrasados. Y yo creo que cada uno de estos puntos es un tema de conversación que debiera tocarse. Me parecen puntos importantes. Se hacen en la Cámara, pero creo que hay que darle énfasis. Capturar sinergias a partir de la integración temprana y mayor estandarización, tanto con nuestros mandantes como con nuestra inmobiliaria. Es decir, hoy día para poder, ¿no es cierto?, lograr tener viviendas que sean, ¿no es cierto?, de buena calidad y a su vez, ¿no es cierto?, con precios competitivos, debemos partir desde la misma, ¿no es cierto?, desde el desarrollo del proyecto, incorporar, ¿no es cierto?, a la constructora para que en definitiva, ¿no es cierto?, aporte con mejor calidad de proyectos, con nuevas especificaciones. Eso es lo que se hace en las nuevas, en una nueva forma de poder, ¿no es cierto?, mejorar la productividad. Ahora, desarrollar procesos y métodos constructivos más eficientes. Nosotros construimos igual que hace 20 años, no hemos mejorado nada, es decir, no avanzamos, hacemos lo mismo que antes. Nuestras empresas, ¿no es cierto?, construyen de la misma forma, no están innovando, no hay nuevos métodos. Y esto, ¿no es cierto?, si seguimos haciendo lo mismo, ¿no es cierto?, vamos a lograr lo mismo, que los precios sigan subiendo, ¿no es cierto?, y que nos demoremos más en las obras, y que tengamos, ¿no es cierto?, igual o peor calidad. Al menos tenemos que hacer un trabajo importante para que esto no siga aumentando. Modernizar la organización y atraer el desarrollo del talento para el futuro. Lo puse en naranja porque me quiero profundizar este tema. Y bueno, mantener la excelencia en la operación diaria. Somos una organización de personas y reconocemos que para ser nuestro principal activo estratégico debemos hacer un cambio. Hoy día, ¿no es cierto?, nuestras obras y áreas, tenemos obras y áreas independientes. ¿Qué es lo que es? Para llegar a ser sostenible tenemos que tener un equipo con estructuras transversales. Hoy día funcionamos con un estilo jerárquico. Debemos llegar a un estilo más horizontal y cercano con mejor clima laboral. Líderes experimentados. Tenemos que tener un balance entre líderes jóvenes y sensibles a nuestras necesidades. Tenemos que hacer un cambio generacional. Es decir, en la empresa es necesario que los jóvenes, ¿no es cierto?, que son mucho más sensibles a todo el tema de comunidades, de la integración, son más modernos y ellos tienen una importancia que deben participar más fuertemente en la empresa. Tiene que haber un cambio generacional. Una cultura sin feedback a una cultura de feedback. No tenemos feedback, la gente no sabe cómo avanzar, no hay no tiene un conocimiento de cómo mejorar. Un modelo de gestión de personas insuficiente a un modelo de gestión de personas efectivo para atraer talento y privilegiar a nuestra gente. La empresa tiene que tratar de, además, ¿no es cierto?, de privilegiar que las personas que, ¿no es cierto?, y el equipo que trabaja, sean ellos, ¿no es cierto?, y que puedan seguir avanzando, tomando, ¿no es cierto?, hacer una carrera. Bueno, para avanzar en este camino, comenzamos por mirarnos al espejo. Hicimos una mirada 360 con 80 líderes de INGEBEC, en la cual, ¿no es cierto?, a cada uno de ellos se lo evaluó su jefe, sus pares y sus colaboradores. Y esto resultó es decir, tiene resultados sorprendentemente positivos. Con ello se pudo determinar, ¿no es cierto?,
una mirada, teníamos una autoevaluación y, ¿no es cierto?, miradas de cada uno de ellos. Y con eso, ¿no es cierto?, pudimos conocer las potencialidades de cada persona y también, ¿no es cierto?, las debilidades que se pueden, obviamente, cada uno de ellos, ¿no es cierto?, trabajar y avanzar. ¿Qué hemos logrado a la fecha? Primero, reconocer y tomar conciencia de nuestras fortalezas y oportunidades de mejora. Aquí hay unos testimonios de nuestros colaboradores. Primera vez en 20 años que me dicen esto. Es un regalo saber en qué debo mejorar. Qué importante, se imagina una persona, nosotros, si no sabe en qué puede mejorar, ¿cómo avanza? Tener una conversación que antes no teníamos a partir de algo concreto. Los resultados son una excusa para juntarnos a conversar. La Cámara ha impulsado mucho el tema de conversar, de conversar con las personas. Aquí hay herramientas para conversar. Primera vez que mis colaboradores me dicen esto. Descubrir personas muy talentosas con tremendo potencial en la organización. Teníamos personas con talento escondidas. Me alegra ver el potencial que tienen las personas. Comenzar un cambio generacional dando espacio a nuevos líderes para nuevos tiempos. Necesitamos dar espacio a los más jóvenes con energía y nuevas ideas. Ampliar la mirada como adaptar la estructura y los procesos y mirar también el talento. Somos ingenieros, nuestra experiencia estaba en los procesos. Tenemos muchos ingenieros duros que no entienden temas de personas. Yo encuentro que estas opiniones son valiosísimas. Avanzar en generar un equipo disminuyendo silos y generando confianza y empatía en las personas. Cada obra era una empresita. Llevo 15 años y no conocía a otros compañeros. La verdad es que nosotros, las empresas, la mayoría, ¿no es cierto?, funciona como silo. Tú no sabes lo que pasa al lado. Incluso un área que hace lo mismo que la al lado, no se tocan, no hay retroalimentación, no hay mejoras. Las mejoras que hace uno no se transmiten a las otras. Es decir, es muy difícil avanzar y mejorar la productividad sin eso. Identificar más de 70 oportunidades de mejora en simplificación y optimización de procesos. Es decir, a través de la organización, la misma organización ha encontrado, ¿no es cierto?, más de 70 oportunidades de mejora para poder, ¿no es cierto?, hacer más eficiente nuestra operación. Ahora sabemos que mejorar procesos fueron los mismos equipos que nos lo identificaron. Avanzar realizar una reorganización de la estructura. Estamos pensando en una estructura más transversal que reduzca silos. Hoy día, ¿no es cierto?, las estructuras tan verticales, yo creo que deben ir en retirada, porque, ¿no es cierto?, no conversan, no logran integrar a nuestra organización, a los equipos. Bueno, yo quería, esto es un poco lo que hemos nosotros avanzado hasta la fecha, que es harto, y falta mucho, pero quiero aprovechar la oportunidad de agradecerle y felicitar al equipo de INGEBEC que ha participado en esto, porque ha hecho un trabajo excelente, y yo creo que con ellos, ¿no es cierto?, vamos a tener la posibilidad realmente de lograr ser una empresa sostenible en el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Muy interesante lo que están haciendo. Vamos a continuar hablando con Enrique, con Pilar también. Tenemos ahora programado un panel, una conversación más bien,
Y todos ustedes que están conectados, que les agradecemos infinitamente que estén, porque de verdad tenemos una audiencia súper, súper buena, mándenos sus preguntas, nosotros estamos atentos para poder hacerlas a nuestros invitados, porque creemos que todavía hay mucho que conversar respecto de cómo se elabora una estrategia para el desarrollo de las empresas, sobre todo en una sociedad en constantes cambios, no solamente en nuestro país, sino también a nivel global. Ya lo comentaba Pilar, lo que está pasando con el conflicto entre Rusia y Ucrania. Al comienzo muchos pensaban que esto no iba a ser de larga data, sin embargo ya estamos con varias semanas de conflictividad. Y bueno, sin más que eso, invito a pasar a este pequeño espacio que hemos adecuado para ustedes, a Pilar, por favor, acá en los silloncitos rojos, y también Enrique, para que empecemos a conversar. Adelante, por favor. Les cuento que hay mucha gente conectada por Zoom, así que es probable que sí. Por favor, Por la botella nomás. Sí. Partamos entonces como con lo básico, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Y quiero partir contigo, Pilar, cuando tenemos que elaborar una estrategia para una empresa, para el proyecto de una empresa, sobre todo pensando en el contexto que tú también relataste y que nos situaste en lo que estamos viviendo. ¿Qué es para ti lo más esencial a la hora de enfrentarte, por ejemplo, a un cliente que te requiere para hacer una estrategia X? Si me permites, Paula, quiero decir una cosita antes. Por supuesto, todo lo que quieras. Enrique, te felicito. Bueno, Felicito a Ingebec por estar haciendo un ejercicio tan desafiante y riesgoso para las generaciones antiguas, que es ser evaluado de abajo para arriba. Eso en general no se ve en las empresas grandes, muy jerárquicas, y no me cabe la menor duda que lo que están haciendo va a ser un tremendo atracción de talento, y además de mejores eficiencias, de mejor clima, de productos que salen con menos problemas. Definitivamente la conversión a ese sistema de trabajar como más integrado tiene muchas dificultades, pero está ahí haciendo lo correcto. muchas gracias. Ya, mira, Bien, súper. te quería decir que como les planteé, o sea, cada empresa sabe qué es lo que quiere proponerle al mercado, ¿no? Cada empresa sabe si va a vender A, B o C, de acuerdo a que ese entorno comercial sea el adecuado. Pensemos partiendo por ahí, eso es higiénico. Pero después están otras miradas que son requete importante hacerlas. Eso cuando yo decía que hay que valorar el entorno, no es solamente tener el checklist de lo legal y de lo regulatorio, que en general está, o está con incertidumbre, pero está, tú sabes más o menos qué hacer. Pero yo iría a un concepto que está en otra parte, que son los escenarios de los océanos rojos y los océanos azules. Y en este minuto, cuando estamos viendo cómo está de difícil obtener permisos para cualquier proyecto, sobre todo si es mediano, pero cualquier proyecto tiene impactos, y los impactos son crecientes en la medida que hay más cosas ahí mismo. Por lo tanto, como decía yo, las empresas empiezan a hacer proyectos más chicos porque saben que los impactos son más manejables, y por lo tanto la permisología y los vecinos van a actuar mejor. Yo los invito a que cuando hagan un análisis de escenario, vean si es un escenario rojo, un océano rojo donde están comiendo los pescados uno al otro y están todos juntos, por lo tanto hay saturación, o son espacios azules donde las empresas tienen que decir, encontré un nicho y lo fui a desarrollar. Eso hoy día es fundamental, o sea, plantearte, hablábamos con Enrique el otro día, plantearte de la energía solar. El descueve de la energía solar ha bajado costo, ha bajado contaminación, pero ojo, que en no sé cuántos años más vamos a poder tener estos parques solares, que hoy día son fantásticos, de verdad. Estábamos viendo que está Colbún, que en él acaban de inaugurar el Cerro Dominador, pero estamos viendo uno tras otro hacia el norte. Por lo tanto, miremos, ¿está saturado? No está saturado. ¿Dónde está saturado? ¿Dónde puedo ir a poner otro? ¿Mejor pongo eólico? Esa es mi pregunta. O sea, es una mirada ya de plantearse los escenarios futuros, que es justamente lo que tiene que hacer un emprendedor por sobre todo. Y ahí, Enrique, la pregunta para ti es, ¿cuál crees tú que es la dificultad
de una empresa grande como la que tú lideras para poder responder ante todos estos cambios que son adaptativos. O sea, finalmente tú tienes claro lo que quieres hacer, tú eres un constructor, la empresa quiere mejorar la calidad de vida de las personas, pero como tú mismo decías, ya no puedes hacer las cosas como las estaban haciendo desde la fundación de IGEVEC. ¿Cuáles crees tú que son las claves, si es que los has dado vuelta para enfrentar estos cambios? Mira, en primer lugar, yo creo que es decir, no hemos dado cuenta, y yo creo que las empresas se están dando cada vez cuenta más, es que la gente es lo más importante. Es decir, porque, ¿no es cierto? Tú podrás tener una estrategia quizás no tan buena, pero si tienes buena gente, ¿no es cierto? Y tienes equipos comprometidos, son capaces de mejorarla y de cambiarla, incluso. Ahora, en nuestra empresa, ¿no es cierto? Es importante valorar, ¿no es cierto?, las ideas, aceptar. Por eso que el hecho de crear la estrategia, ¿no es cierto?, desde abajo, eso te hace, ¿no es cierto?, de que las personas, ¿no es cierto?, crean en ella y se apropia. Por lo tanto, eso facilita la implementación. Porque siempre, si a alguien le imponen, mira, vamos a cambiar aquí y acá, inmediatamente hay un rechazo, ¿no es cierto? ¿Y por qué yo preferiría hacerlo de una forma distinta? No, aquí, ¿no es cierto?, parte de abajo. Entonces, obviamente, ¿no es cierto?, de que es propia, y las cosas propias hay una forma distinta de enfrentarlas. Es decir, y nosotros hemos notado el interés de la gente por hacer cambios. Es necesario, para que mejoren las cosas no puedes seguir haciendo lo mismo. Te lleva lo mismo. Yo creo que lo que está diciendo Enrique tiene también tú lo mencionaste, Enrique, cuando las empresas se plantean el propósito, o sea, para qué quieren hacer las cosas, que es inspirador y ese propósito se comprende y se vive, como tú dices, desde abajo, cambia completamente la naturaleza del trabajo que se hace. Se sabe qué se puede hacer y qué no se puede hacer dentro del propósito que nos fijamos. Ya no voy a hacer cosas malas y para venderlas rápido, porque me propuse hacer las cosas de calidad. Y porque la gente además, ¿no es cierto?, quiere vivir una empresa, quiere desarrollarse en la empresa. Entonces, ¿no es cierto?, para poder desarrollarse tú tienes que hacer que tu empresa sea sostenible. Para ser sostenible tienes que hacer las cosas bien. Es decir, es una cosa que no, y si no, no funciona. Hay que generar un orgullo, ¿no? Un sistema de identidad con el lugar en que claro, tú estás y hacer empleado. las cosas bien, porque si no, su empresa no va a ser sostenible. Siempre se dice que los mejores embajadores de una empresa son los propios colaboradores, Sí. y en general tiene mucho razón, pero para eso, y aquí quería también preguntarte, Pilar, es necesario tener esta idea, esta identidad, como decíamos, del propósito que tiene la empresa. Y dadas esas circunstancias, y dado todo lo que hemos escuchado, ¿tú crees que están las condiciones como para grandes inversiones, para proyectos de enormes dimensiones en el país, con todas las dificultades que se han planteado? O sea, yo también lo decía en la presentación, no, hoy día en Chile no se hacen mega cosas. O sea, y no es recomendable porque, como decía, son mega costos, rentabilidades tardías y mucho riesgo. La verdad es que, por lo menos en los proyectos de minería, no hay un greenfield, o sea, que esté partiendo de cero hoy día hace muchos años, hace 20 años, desde Pascua Lama, que no está eso. Las empresas lo que hacen es expansiones, pequeñas obras que permitan lograr la permisología. Lo mismo pasa con la cosa eléctrica y también, por ejemplo, con la agroindustria. En Estados Unidos, por ejemplo, es mucho más fácil establecer una gran planta de algo porque tienen legislaciones a lo mejor igual de exigentes que nosotros, pero más claras, más precisas, y la gente sabe más qué tiene que esperar de ellos. Nosotros somos un país que está todavía como con los estertores del crecimiento, y 2 pasos para adelante y 1 para atrás. Tenemos una ley de base del medio ambiente que es bastante antigua y que se ha ido poniendo cada vez más exigente. De hecho, tenemos una ley de medio ambiente mucho más exigente que en muchos otros países del mundo, y tenemos pocos funcionarios para Fiscalizar. para resolver. Entonces los proyectos se atrasan, y se atrasan mucho, porque tienen un problema con patrimonio, con arqueologías, con no sé qué, o con vecinos.
Y además tenemos el factor político, porque pudiste haber hecho todo el trabajo bien hecho y tenías la participación ciudadana, todo lo que se hace, y finalmente hay un factor político que como Barrancones hizo así, o como la Municipalidad de Ñuñoa hace así. O sea, tenemos unas debilidades culturales y políticas todavía que hacen muy difícil que alguien se quiera arriesgar a una mega inversión. Y ahí, Enrique, ¿cuál es tu mirada respecto a ese tema? Bueno, tiene razón la Pilar, ¿no es cierto?, en que hoy día no es fácil hacer un proyecto de envergadura, pero creo que es un desafío país. Es decir, ¿no es cierto?, yo creo que las autoridades y eso tienen que preocuparse justamente para generar las condiciones, ¿no es cierto?, para que se puedan desarrollar proyectos de diferentes tamaños que cumplan con todos, ¿no es cierto?, los requisitos. No puede ser de que simplemente nos demos por perdido una situación así. Me parece que un país tiene que tener desafíos y hay proyectos que para la única forma, ¿no es cierto?, de que sean posibles, tienen que ser grandes. Es decir, una mina tiene que ser grande por principio. Una industria de gran tamaño tiene que ser, que vende mucho, ¿no es cierto? Tiene que tener una industria, una fábrica grande. Entonces, ¿cómo que nos vamos a transformar en importar todo? No vamos a poder. Yo creo que son desafíos que tiene que el país atacar y yo creo que dar por perdida esa situación me parece más, digamos, yo creo que todos los gobiernos tienen que preocuparse de eso. Pero todavía no tenemos un 100% del empresariado considerando que lo que quiere la otra parte también es correcta y también es válida. O sea, recientemente veo empresas que dicen, sí, yo quiero escucharlo y se dan cuenta que lo que les están pidiendo las comunidades no es irracional. Están pidiendo cosas que son relativamente normales y de hecho que ellos mismos, si fueran los afectados, no las aceptarían en su zona. Entonces, hay un desafío por lado y lado. No solamente de que nos permitan hacer todo, sino que pongámonos nosotros también la barrera de ¿lo aceptaría yo en mi casa? Y en ese sentido, parece que las cosas no van a seguir cambiando, más bien que no van a cambiar, van a seguir cambiando. Hay en este minuto muchas opiniones que hablan de la poca certeza jurídica o del poco espacio para poder tener una certeza jurídica y se habla también de muchos cambios que se producen cuando un proyecto ya está caminando. El caso, por ejemplo, de Plaza Egaña que comentaba Pilar. Pero me quiero ir al otro caso que me parece interesante por el resultado, que es el de San Luis, de la Villa San Luis, porque ahí efectivamente, como decía Enrique, no se dieron por vencidos y no dejaron que esto terminara, pero buscaron la alternativa. Y en ese sentido, Enrique, lo que están haciendo en IGB, que es súper importante porque estás buscando también otras miradas. Yo tengo los empresarios, por lo menos en el área, ¿no es cierto?, que conozco, que es el área de la construcción inmobiliaria, ¿no es cierto?, desarrollo, no se dan por vencidos. Los empresarios son tenaces, ¿no es cierto?, y le buscan la salida a las cosas. Nunca, no es la forma, nos adaptamos a las circunstancias, porque si no, no funciona, y colaboramos, ¿no es cierto?, en poder seguir avanzando. Nadie se echa a morir, ¿no es cierto?, y bota las cosas, es decir, avanza y se logran buenas cosas. O sea, también depende un poco de cómo se mire, ¿no? Como este cambio de mirada que hay que implementar para poder adaptarse. Es que si no te adaptas, desaparece. Desaparece, tal cual. Tal cual. Ahí, Pilar, otra pregunta también que es interesante y que yo creo que representa en parte a nuestra audiencia, que les reiteramos que están abiertos los canales para que puedan mandar algunas de sus preguntas a nuestros invitados, es cómo categorizas las audiencias. Hasta hace un poco tiempo, bueno, en el mundo de las comunicaciones, donde también me formé, uno tenía, antiguamente, tenías un mensaje y un receptor, y casi como que por arte de magia ese mensaje llegaba al receptor y listo, estaba el problema solucionado. Y ya vimos que no es así, y evidentemente que las redes sociales han hecho su trabajo, y tenemos muchas audiencias, y en un proyecto hay muchas audiencias, y me parece que ahí cuando tú hablabas de la estrategia, que la estrategia puede ser incluso un plan comunicacional,
hay que tener súper claro a quién vas a hablar, a quiénes vas a dirigir tus Mm. mensajes y cómo los vas a dirigir. Eso también es parte de una estrategia, me imagino. Claro, nosotros tenemos como un paradigma en Extend, por lo menos como trabajamos nosotros, que tiene que ver con generar conversaciones. Mm, ¿Sabes por qué? Las conversaciones no son información de emisor a receptor, las conversaciones son escuchar al otro en su propio mundo cultural, en su sistema de creencias y de valores y de necesidades, y a partir de escucharlos ellos y tener el mensaje nosotros, podemos modificarnos mutuamente. Nosotros creemos mucho que la transformación se produce en el aprendizaje de quién es el otro. ujú. Por lo tanto, también supone tener distintas aproximaciones a los distintos públicos. O sea, cuando uno anuncia que en una empresa va a tener disminución de personal, se van a despedir personas, claro, es una súper mala noticia para la sociedad, pero los accionistas a veces dicen, bueno, es lo que había que hacer y esto va a ser bueno desde el punto de vista de la empresa. Tenemos que entender que cada uno tiene su stake, como dice la palabra de stakeholders, y por lo tanto a los stakeholders hay que hacerlos comprender por qué estamos haciendo las cosas y escuchando cómo le afecta a los otros. Ujú. Y creo que eso es lo más importante, es la horizontalidad de las conversaciones. Y ahí también en IGEVEC, Enrique dice que están aplicándose eso. ¿Cómo ha sido la experiencia de horizontalizar un poco la administración? Mira, nosotros, como te decía, en esto estamos en desarrollo, justamente, ¿no es cierto?, hemos estado trabajando en repensar cómo es la estructura, cómo debe ser la estructura para poder, ¿no es cierto?, ser más eficiente, para que las mejoras de un área se transmitan a las demás áreas, ¿no es cierto?, para que, en definitiva, ¿no es cierto?, las personas puedan, ¿no es cierto?, conocer nuevas mejoras, nuevos avances, y también, ¿no es cierto?, hacer más eficiente la operación. La operación vertical, ¿no es cierto?, en la cual cada uno hace lo mismo que el del lado, completo, es decir, una obra hoy día, ¿no es cierto?, prácticamente es una empresa, compra, construye, contrata a la gente, hace todo. Mm. Entonces, si tú tienes eso, lo replicas en muchas obras, ¿no es cierto?, no es la forma más eficiente. Imagínate que, no sé, que Falabella comprara, por poner cualquier nombre, ¿no es cierto?, comprara en cada tienda, tuviera una empresa completa, ineficiente, Totalmente. no podría funcionar. Es decir, nosotros hacemos eso, porque tenemos una forma antigua y yo creo que eso se puede mejorar. Ujú. No es fácil. Eso te iba a preguntar, ¿cuál es el desafío? Porque uno lo puede escuchar y le hace sentido totalmente, pero sentarte a conversar con los colaboradores y retroalimentarte, lo que tú decías, que quieren convertirse en una empresa que dé feedback, ¿cómo se hace ese feedback? Bueno, por ejemplo, en esta evaluación de 360, ahí, ¿no es cierto?, a las personas se les evaluó en una serie de temas, ¿no es cierto?, no con un ánimo, ¿no es cierto?, de calificar y poner no tenían ningún objetivo de evaluación así para ver bonos, para nada, tenían el objetivo, ¿sabes?, de conocer, ¿no es cierto?, su potencial y saber exactamente, ¿no es cierto?, en qué cosa puede mejorar, que eso es lo que le importa a él y a la empresa. Pero Enrique, no hay resistencia a romper los silos porque los silos también tienen ciertas culturas internas que son seguras y que son eficientes a su manera y que tienen además incentivos económicos, manejan proveedores. ¿Cuáles son las dificultades para romper estos silos? Mira, tú ves los testimonios, ¿no es cierto? La gente opina, es decir, las opiniones de ellos es que funcionan como empresitas, ¿no es cierto? Entonces, la verdad es que no, entonces yo creo que la realidad es que la gente quiere mejorar, quiere ser más eficiente, si al final, ¿no es cierto?, la ineficiencia no lo ayuda, lo perjudica porque de partida, ¿no es cierto?, no puede, la empresa no avanza, él no avanza. Claro, no hay un crecimiento. Hay una pregunta de nuestra audiencia, hablando de ellos,
que es para Enrique, así que aproveche de hidratarse, Enrique, porque Ujú. está muy requerido. La pregunta es, ¿qué ha sido lo más difícil en el cambio organizacional que ha implementado INGEPEC, desde tu punto de vista? Mira, hasta la fecha no había es decir, ha sido positivo el tema, porque está en desarrollo, es un tema en desarrollo, porque esto va a significar, y la gente lo entiende, de que van a haber roles distintos. Ujú. Es decir, la gracia, ¿no es cierto?, de poder saber nuestra gente, ¿no es cierto?, tiene potenciales, y por lo tanto hoy día puede tener un rol que se puede cambiar, ¿no es cierto?, y puede hacer otra cosa que pueda dar, y eso genera, ¿no es cierto?, como un refrescamiento de la Claro. organización. Si el hecho de tener, ¿no es cierto?, una mirada más transversal, ¿no es cierto?, un trato más transversal, ayuda, ¿no es cierto?, a poder, con tus ideas, con tus capacidades, ¿no es cierto?, poder aportar más. Ujú. Al final, ¿no es cierto?, si tú estás metido en un silo, es muy difícil que puedas incluso avanzar porque no conoces más. Entonces, yo te diría que aquí no habíamos, nosotros hasta la fecha han sido muy bien recibidos por la organización, y cosa que valoro muchísimo. Pero por supuesto, o sea, creo que es como una de las buenas experiencias Sí. que se pueden transmitir y que también son ejemplos para otras empresas que quizás están en las mismas dificultades. Pilar, hablando también de los cambios, estamos en un proceso súper relevante en el país, que es la redacción de una nueva constitución. El viernes termina la comisión de armonización, el 4 de julio ya sabemos se entrega este borrador al Ejecutivo, al presidente de la República, para ser sometido a un plebiscito. Y esto va a traer también varios cambios. Por ejemplo, el cambio en todas las regulaciones medioambientales. Ya sabemos que el documento establece que hay derechos de la naturaleza, y eso implica un montón de nuevos escenarios, sobre todo para proyectos que necesitan este relacionamiento con la comunidad. Eh, ¿Crees que falta preparación en general, tanto de las empresas como del mundo regulatorio, como para poder enfrentar esta nueva fase que va a ser, creo, bien distinta? Bueno, creo que hablar de la Constitución es como abrir un tremendo... Sí, Ah, por eso me voy a una cosa sí, específica. una cosa específica, porque de partida porque no está lista, segundo porque no está aprobada todavía, y tercero porque hay muchísimas cosas que están dejadas a regulaciones posteriores, por lo tanto hay muy poca certeza sobre qué implican. En el caso de los derechos de la naturaleza, la mayoría, bueno, yo no trabajo en eso, pero mi equipo en Extend sí lo ha estado viendo muy de cerca, y me dice que la mayoría de los aspectos que contiene esos derechos de la naturaleza están de alguna manera en la ley de base del medio ambiente, y que por lo tanto no van a ser grandes sorpresas, salvo que hubiera bajadas después muy fregadas, digamos. Pero que hay uno que es curioso, porque tampoco queda claro qué es lo que dice, que tiene que ver con la restitución de la naturaleza a los equilibrios De los dinámicos. ecosistemas. Ah, entonces, ahí empezamos a preocuparnos con qué significa la restitución, qué pasa con los proyectos que están terminando, te van a tener que borrarse y dejar restituir como estaban los equilibrios previos, va a ser solamente para los proyectos que vienen. Es como el tema de los cierres de faena, que tienen ciertas características, pero llegar a restituir los equilibrios dinámicos de la naturaleza es bien difícil en una obra de construcción, ¿o no? No tendrían como... No sé exactamente qué quieren decir con eso, y tampoco sé cómo se ejecuta, porque se supone que va a haber una especie de resguardadores de la naturaleza. Se supone que cualquier persona puede representar a la naturaleza para presentar un recurso. O sea, hay demasiadas cosas que están todavía en veremos, En verano. y que lo único que sé es que cuando las reglas corren y corren para todos, va a haber que ver cómo se bajan a un nivel de racionalidad que se pueda seguir creciendo. No creo que el ministro de Hacienda, no creo que los legisladores estén dispuestos a paralizar absolutamente todo, porque
la naturaleza, el accionar humano la cambia, y eso es una realidad. A eso iba justamente, porque más allá de que no sabemos cómo va a quedar la Constitución, o sea, tenemos algunas cosas que están más o menos delimitadas, pero efectivamente los plazos todavía están corriendo, pero sí creemos que quizás es necesario tener esta colaboración radical que acuñamos en la Semana de la Construcción de todas las partes, porque vamos a estar enfrentando un escenario nuevo, y para eso hay que sentarse a conversar, como decía Enrique. ¿Y cómo lo ven ustedes? Me imagino que con esta misma mirada propositiva y de búsqueda de consenso. Bueno, yo creo que, es decir, como dice la Pilar, es algo todavía no se sabe en qué termine, pero en definitiva, nosotros vamos a tener que adaptarnos, es decir, se agrega otro punto más, ¿no es cierto?, para el contexto, ¿no es cierto?, y que va a haber que trabajar estratégicamente cómo enfrentarlo, ¿no es cierto?, pero evidentemente, ¿no es cierto?, yo creo que una empresa que tiene claro cuáles son su propósito, ¿no es cierto?, y cuáles son sus stakeholders, va a haber que agregar, ¿no es cierto?, proposiciones o propuestas para poder, ¿no es cierto?, a cada uno de ellos a adaptarse, digamos. En el fondo, si el tema de las comunidades, ¿no es cierto?, cambia, va a haber que cambiar la metodología, la forma de enfrentarlo, es decir, tenemos que adaptarnos. Yo creo que no. ¿Qué opción más existe? Un poco lo que tú decías, como caminar mirar hacia adelante, digamos, no seguir haciendo las cosas. Creo que eso refleja muy bien la propuesta que tienen en IGB, que si seguimos haciendo las cosas como hace, no sé, años, vamos a tener los mismos resultados, ¿no? Exacto. Bueno, estamos ya en la hora, yo sé que nos alargamos un poquito más, pero quiero agradecer a Pilar y a Enrique, no sé si ustedes quieren agregar algo más antes de cerrar esta conversación, que ha sido súper interesante. Agradecemos también a quienes están conectados y me dicen que hay otra pregunta del público para ambos. ¿Sí? Por mientras me llega la pregunta, les quiero recordar que va a haber una encuesta en el Zoom para que ustedes puedan responder respecto de lo que les ha parecido este nuevo taller. Mientras seguimos esperando esa pregunta del público, para poder ir ya cerrando este encuentro que es organizado por la Comisión de Mujeres, por el Eje Alta Dirección. Es el segundo taller que estamos realizando y esperamos tener prontamente otros más que sean del todo interesantes, como por cierto lo ha sido esta conversación de Pilar Velasco y de Enrique Besa, respecto de cómo ser estratégicos en el desarrollo de las empresas. Yo creo que vamos a quedar hasta aquí porque la pregunta parece que quedó en medio del canal, entre el emisor y el receptor. Pero le pedimos disculpas a quien la haya hecho y esperamos haber de alguna manera haber resuelto esas dudas con esta conversación. Muchas gracias, Pilar. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Muy interesante. Yo solo reiterar que el compromiso pro que tiene la Cámara es algo sumamente valioso. Échenle con fuerza, de verdad que tienen una buena mirada y hay que trabajar así. Muchas gracias. Perfecto. Gracias a ustedes y muchas gracias a ustedes por estar ahí. Recuerden contestar la encuesta. Buenos días.